Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches. Son las 19:02. Estamos en el Palacio, en el Centro de Convenciones del bello estado de Puebla, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, hoy viernes 31 de julio de 2020. Y el motivo de que estamos aquí en la conferencia, suena demasiado, es que se oye mucho eco. Bueno, bien, ahora sí. Muy buenas noches. Son las 19:04 del viernes 31 de julio de 2020 y estamos en el Centro de Convenciones del bello estado de Puebla y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria. Me voy a quitar mi cubrebocas para poder hablar con claridad. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Y tenemos el privilegio de estar aquí acompañados por el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, porque hemos venido un grupo de funcionarias y funcionarios del gobierno federal y también de la Organización Panamericana y Organización Mundial de la Salud a presentar en Puebla la iniciativa o el modelo de acción local comunitaria por la salud para enfrentar la pandemia de COVID-19. Hoy vamos a tener, por lo tanto, comentarios relativos a esto y estaremos muy atentos de las preguntas que se relacionen y
vamos a pedirle enseguida al señor gobernador si nos puede dirigir el mensaje principal. Posteriormente presentaré el informe técnico y tendremos una serie de intervenciones para explicar la intervención. Señor gobernador, Gracias, señor subsecretario Hugo López-Gatell. Gracias al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Gracias a todos los que hoy están acá presentes, muy complacidos de haber tenido una larga jornada de trabajo en esta presentación del programa de salud comunitaria y todo una articulación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, desde la Federación, Estado, municipios y todos los órdenes de gobierno e instituciones en todos sus niveles, que seguramente fortalecerá la capacidad de atención a las zonas marginadas, a las personas más pobres de nuestro estado, y solamente acompañándolos a ustedes. Bienvenidos a Puebla. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor gobernador. El orden de presentaciones, me pararé a exponer el informe técnico, después les pediré amablemente al maestro Zoe Robledo Aburto, director del IMSS, su mensaje, enseguida al señor Cristian Morales Furiman, representante en México de la OPS y la OMS, para cerrar el componente específico del sector salud, y después los subsecretarios Luciano Concheiro y Víctor Suárez presentarán perspectivas de educación pública y agricultura, así como el procurador agrario, quien también presentará, Luis Hernández Palacios, presentará la perspectiva de él, y cerramos con una intervención muy deseada con el secretario de Salud del Estado de Puebla, el doctor Juan Antonio Martínez García. Con su permiso, señor gobernador. Si me ponen la primera diapositiva, por favor. Llevamos 61 días del ciclo de nueva normalidad. Recordamos que la nueva normalidad implica cambios en nuestra conducta y en la forma en que estamos operando como sociedad, porque seguimos con una epidemia activa y aquí debemos regresar de manera muy cautelosa a las actividades. No se pueden posponer algunas actividades, tenemos que empezar con este proceso de desconfinamiento, como ya ha estado ocurriendo durante junio y julio, pero tenemos que tener conciencia de hacerlo de una manera cautelosa. Toda la sociedad debe contribuir atendiendo las disposiciones del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal. La siguiente, por favor. Hoy es viernes y vamos a presentar la actualización del semáforo, el semáforo de riesgo COVID, como lo hacemos los viernes. Recordarles que, aunque no se ve con demasiado detalle, en este círculo que representa la proporción relativa, los indicadores del semáforo. El semáforo de riesgo es un instrumento técnico que nos permite identificar cuál es el riesgo de que persista o se extienda la epidemia de COVID en cada uno de los estados, y tiene estos 4 indicadores: el porcentaje de ocupación hospitalaria por infección respiratoria aguda grave, enseguida el porcentaje semanal de positividad al virus causante de COVID-19, el virus SARS-CoV-2, y 2 tendencias que son la tendencia de ocurrencia de casos, la curva epidémica de ocurrencia de nuevos casos, y también la ocurrencia de hospitalizaciones. Estos 4 indicadores se evalúan con base en información objetiva que genera todo el Sistema Nacional de Salud en sus más de 26,000 unidades operativas, y particularmente la ocupación hospitalaria se mide en los más de 1,000 hospitales COVID que han sido designados, que representan cerca de la tercera parte de la capacidad hospitalaria nacional de todas las instituciones. La siguiente, por favor. Y aquí presentamos, no se puede ver de manera detallada, pero lo veremos enseguida en un mapa de la República Mexicana. Están los 32 entidades federativas y se muestra cómo se construye el semáforo, y esta información disponible al público.
por estos indicadores, y los indicadores pueden tener calificaciones en colores: roja, el riesgo máximo; naranja, un riesgo muy alto; amarilla, un riesgo medio; y en algún momento verde, que significa un riesgo relativamente bajo de que haya reemergencia o persistencia de la epidemia de COVID. La siguiente. Lo vemos en un mapa de manera panorámica, espero que el contraste de la pantalla lo permita, pero se muestran, esto para ustedes comunicadoras y comunicadores, no se preocupen, es información pública que aparece en la página coronavirus.gov.mx, ahí pueden consultar la tabla completa y el mapa, y se muestra el color en que están a partir del próximo lunes y durante la siguiente quincena los estados de acuerdo a esta evaluación. En este momento tenemos a Puebla, que es el estado en donde estamos, estará en color rojo, y la evaluación, como la presentaremos públicamente, es cada quincena. Sin embargo, cuando hubiere cambios para tener que tomar una acción inmediata, se podrá proceder antes. O bien, cuando existe una reducción del riesgo, desde luego los estados podrán proceder a empezar a liberar actividades de acuerdo a esa disminución del riesgo. La siguiente. Recordarles que existen recomendaciones generales dirigidas a toda la población, todos y todas nos conviene colectivamente atenderlas porque evitamos ser contagiados o contagiar a otros. Por lo tanto, nos protegemos y protegemos a los demás. Las 5 actividades fundamentales son seguir las recomendaciones locales específicas, insisto, recomendamos a todas y todos los poblanos tener una atención cuidadosa de las disposiciones del Gobierno de Puebla. Y así para cada una de las entidades federativas, atender y respetar todas las indicaciones que den sus gobernadores, sus gobernadoras, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Sumamente importante porque esta decisión concreta es como se materializa las recomendaciones generales del semáforo de riesgo COVID en decisiones específicas. Segundo, lavarse las manos de manera frecuente, continua, 10, 15, 20 veces a lo largo del día. Mantener la sana distancia es sumamente importante, seguir manteniendo la sana distancia y estornudar correctamente, es decir, proteger con el ángulo del brazo si tuviéramos un acceso de estornudo. Y esto incluye también el usar el cubrebocas de manera correcta. De manera correcta quiere decir usarlo de manera continua y poner especial atención en los espacios cerrados en donde no podemos conservar la sana distancia. Por ejemplo, el transporte público, entre muchos otros. Pero además, usar el cubrebocas no implica dejar de hacer todo lo demás. Y eso es la manera correcta de usar el cubrebocas. Y aquí se ve a su sana distancia, que además lo usa anatómicamente de manera correcta. Es decir, cubriendo nariz, cubriendo boca, todo el tiempo. La siguiente. Respecto a una información que seguramente será de interés de ustedes, comunicadoras y comunicadores, y con esto termino esta parte, tuvimos una reunión, como la solemos tener todas las semanas, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, organizada conjuntamente por la conferencia y con la Secretaría de Gobernación, así como la Secretaría de Salud y otras secretarías de Estado. En esta se discutieron, como se discuten todas las semanas, aspectos de organización, de cómo implementar los semáforos o el semáforo en cada una de las entidades federativas, y aquí compartimos una de las decisiones, lo dije ayer en la conferencia, pero reiteramos, que fue utilizar el foro técnico de coordinación del sector salud, del Sistema Nacional de Salud, que es el Consejo Nacional de Salud, para revisar y, en su caso, enriquecer el semáforo de acuerdo a cada momento epidémico que va viviendo la República. Terminemos, por favor, con las siguientes 4 diapositivas que de manera sintética presentan cuál es la situación de la epidemia de COVID en México y entraremos al detalle en Puebla. Aquí vemos la curva epidémica semanal en donde se ven los casos que han sido descartados y están en negativo, personas que tienen las manifestaciones clínicas de COVID, pero se les hizo la prueba y resultaron descartados. Quienes están en espera del resultado de una prueba, que es la zona amarilla más pequeña, y los casos que fueron en su momento confirmados. Lo que muestra la gráfica es la tendencia de cómo se ha ido progresando el número de casos por semana y también las muy desafortunadas muertes que se muestran en esta línea oscura que está en
el piso de la gráfica. Tenemos 424.637 personas que hasta el momento, desde que inició la epidemia el 28 de febrero, han sido confirmadas a COVID y muy lamentables 46.688 defunciones. En la siguiente gráfica lo que podemos ver es la estimación. Este es muy importante, como lo hemos explicado en otras ocasiones, porque nos permite ir anticipando antes de tener la confirmación de resultados de laboratorio. Las acciones de salud pública, tanto de contención como de mitigación, estudio y control de brotes, se toman con base en los casos cuando presentan los síntomas o las confirmaciones por laboratorio, pero una no interfiere con el uso de la información de la otra. Y esto es muy importante porque permite una acción más anticipada, independientemente de las confirmaciones por laboratorio. Tenemos ahí cómo progresó la curva, y en la estimación entre la semana 27 a la 29 tuvimos ya una reducción de la velocidad de ascenso. Esperamos que se mantenga en las siguientes semanas. Hemos dicho una y otra vez, esto no está garantizado porque esto depende de que se cumplan todas estas medidas sociales de mitigación. Es decir, sí y solo sí, todos nos mantenemos atentos a cumplir con estas indicaciones de precaución y las incorporamos a nuestra vida cotidiana. Tenemos a nivel nacional un 11% de casos estimados que son de los últimos 15 días y hoy estamos terminando la semana 31. En la gráfica está hasta la semana 29, por lo ya explicado múltiples veces, es donde los datos son todavía estables. Las últimas 2 semanas no son tan estables porque se siguen incorporando casos de acuerdo a su fecha de inicio de los síntomas, no su fecha de confirmación. En la siguiente diapositiva vemos finalmente la ocupación hospitalaria, y en la ocupación hospitalaria, donde tenemos más de 31.000 camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda, grave, tenemos 46% de estas ocupadas, por lo tanto, el resto, 54%, desocupadas a nivel nacional, que es lo que se ve en la última columna del lado derecho. Y aquí vemos en el orden de aparición las ocupaciones hospitalarias de las distintas entidades federativas. Puebla en este momento tiene 62% de ocupación y 38% de disponibilidad todavía de camas, 38%. En la siguiente lo que vemos es la misma historia para camas que requieren ser utilizadas en personas críticamente enfermas, personas que necesitan ventilación mecánica asistida. A nivel nacional, 38% de las 10.401 camas están ocupadas y 62% están disponibles. Si lo vemos estado por estado, destacamos que Nuevo León es el primero en la lista, Tabasco, Colima, Baja California, y después ya aparece Puebla, 50% de ocupación, o visto al revés, 50% todavía de disponibilidad de camas para personas con COVID en estado muy grave. Aquí termina el informe técnico. Le pido respetuosamente a el maestro Zoe Robledo si nos comenta la perspectiva del IMSS. Muchas gracias, subsecretario López-Gatell. Gobernador Barbosa, un gusto estar en la capital de este gran estado de Puebla, y como lo hemos estado haciendo los días viernes, se está presentando este modelo de atención comunitaria de la salud como un esfuerzo de todo el gobierno federal. Además, hoy nos acompaña Cristian Morales de la OPS y si pueden pasar a la siguiente. Justo esta mañana en la conferencia el presidente López Obrador hacía mención a la participación del Seguro Social en este modelo preventivo, comunitario, que es tan necesario y que hoy la pandemia ha revelado que era el camino que se debía haber seguido hace más de 40 años, después de que México fue de los países que firmó esta importantísima convención de Alma Ata en 1978, y que uno de los elementos o de los vestigios de esa firma a favor de la prevención como la mejor estrategia para la salud y los sistemas de salud es justamente el IMSS Bienestar. Comentaba hoy el presidente justo eso,
que el IMSS Bienestar tiene más de 40 años, pero durante muchos años estuvo como ahí relegado, incluso en muchos estados se retiró el programa y hoy tiene presencia en 19 estados. La buena noticia es que uno de esos estados es Puebla. En la siguiente, como el año pasado estuvimos recorriendo estos hospitales rurales, los 7 hospitales rurales que hay aquí en Puebla, es una capacidad instalada importante. Además de estos 7 hospitales rurales, hay 309 unidades médicas rurales, en donde un médico y una enfermera dan el primer contacto y acompañados de una estrategia de acción comunitaria. ¿Y por qué es que hoy queremos hacer énfasis en este punto del IMSS Bienestar en Puebla? Porque hay buenos resultados de cómo un modelo preventivo de atención médica que intenta anticiparse y que además incorpora el elemento de la acción comunitaria, en un escenario de pandemia puede tener una respuesta muy positiva para zonas rurales y para poblaciones indígenas. La siguiente. Uno de los elementos de este modelo, como lo mencionaba, es la acción comunitaria, la educación y la protección de la salud, la participación de la sociedad en su propio autocuidado, no solamente como un derecho, sino también como parte de las obligaciones que tenemos todas y todos. El involucramiento con la familia, con la comunidad, con los núcleos de convivencia humana que en muchos lugares del país afortunadamente siguen siendo los más sólidos, los más fuertes. Pueden pasar a la siguiente. Y en esta pandemia, uno de los elementos que ha funcionado muy bien, primero fue poner a la atención médica, las instalaciones del IMSS Bienestar, a reconvertirlas también, así como lo hemos hecho en el régimen ordinario, para la atención del coronavirus. En todos y cada uno de los 7 hospitales se habilitaron 2 módulos, son de diferentes tamaños. Tenemos hospitales como el de Zacapuaxtla, que es el más grande, con 52 camas, o el de Chiautla, y otros que tienen 30, 35 camas. En cada uno de ellos se dispuso de 2 módulos de entre 8 y 12 camas para la atención de pacientes con COVID. Pero lo más importante fue generar esta acción comunitaria con promoción y educación respecto a la enfermedad, con vigilancia epidemiológica, con un triage respiratorio en todas las unidades hospitalarias a partir del primero de abril. A esto se suma, en la siguiente, este modelo de acción comunitaria, con la participación de voluntarios, más de 9,000 voluntarios que se han sumado a los ejercicios, no solamente para hacer talleres respecto a la enfermedad y convertir la información justamente en uno de los elementos más importantes para promover el lavado de manos, la higiene personal, la sana distancia, el conocimiento real de los síntomas, pero en los modelos más cercanos, en talleres, en conversaciones que muchas veces pueden ocurrir en la sombra de un árbol, pero que es la forma que se puede generar lazos de confianza. Y no solamente eso, también se han realizado talleres que ponen a la población, a las comunidades, a trabajar a favor de la salud. Por ejemplo, en la elaboración de cubrebocas. Aquí en Puebla tenemos en estos talleres una producción de 43,668 cubrebocas, 1,000 litros de gel antibacterial, 3,000 litros de desinfectantes, y es una forma como la comunidad contribuye al cuidado del todo y no solamente de los individuos. La siguiente, por favor. El otro elemento es la inclusión y el respeto de la cultura originaria. El IMSS Bienestar tiene como regla incorporar a parteras, son más de 800 en este estado, incorporar a médicos tradicionales y que toda su comunicación sea en lenguas originarias, en los idiomas de la gente. En este caso, en náhuatl y en totonaco, son cerca de 45,000 perifoneos, 160,000 mensajes de la salud transmitidos por radios comunitarias, perifoneos, como lo mencionaba, bardas, la comunicación más tradicional de nuestros pueblos. Hay que hacer uso de la tecnología, pero en el territorio muchas veces esto es lo que necesitamos hacer
también frente a la posibilidad de que la desinformación fuera lo que reinara. En ese sentido, adicionalmente a esto, estamos poniendo y sumándonos en la parte que tiene que ver con los adolescentes, este modelo del CARA, que atiende temas tan importantes como la alimentación, la vida saludable, la salud sexual y reproductiva, la violencia en el noviazgo, la violencia intrafamiliar y la prevención de adicciones. Elementos todos que en este gran esfuerzo que se está haciendo por una salud más preventiva, que vaya a las comunidades, que se acerque al territorio, venza para siempre la idea de la salud curativa, en donde solamente hay muchos hospitales esperando a que la gente se enferme. Es una gran oportunidad que esta pandemia y el tránsito a la nueva normalidad nos haga ver que había elementos que había que corregir desde antes del COVID y que después del COVID podemos hacerlo como un elemento de aportación mexicana a una situación tan grave como la que estamos viviendo. Entonces, el IMSS se suma a este esfuerzo de todo el gobierno federal por un modelo de atención comunitaria de la salud. Sería todo por mi parte. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo. Le pido amablemente a Cristian Morales Furiman, representante de OPS-OMS en México, que nos comparte su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tomamos sana distancia, entonces me saco el cubreboca un momento. Señor gobernador, subsecretarios, señor director del IMSS, colegas, con su permiso. Para la OPS, esta estrategia de prevención, atención y mitigación de la COVID-19, con un enfoque de atención primaria de la salud desde el primer nivel de atención, es particularmente significativa por tres grandes razones. La primera, porque conjuga este enfoque de atención primaria de la salud con una respuesta proactiva contra la COVID-19. Respuesta que es complementaria a lo que se está haciendo en términos de atención en los hospitales COVID-19. Las características que abonan a las condiciones necesarias para el éxito de esta estrategia son la participación social y la mirada intersectorial, representada aquí por el apoyo que expresa el señor gobernador del Estado de Puebla, los subsecretarios de Salud, Agricultura, Educación Superior, el director del IMSS, el procurador agrario, el secretario de Salud de Puebla, el presidente de los municipios de la Salud de México y las demás autoridades que acompañan esta iniciativa, no solo hoy día, sino que desde que se lanzó hace un par de semanas ya en Chiapas. Lo significativo acá no es solo la amplitud intersectorial del compromiso de avanzar en este tema, sino que también la coordinación entre los tres niveles de gobierno. En un país como México, sin esta acción de todo el gobierno en vista de posicionar salud en todas las políticas, sería muy difícil que estos esfuerzos tengan el éxito que estamos seguros va a tener. La segunda razón es lo ya explicado por el doctor López-Gatell y el doctor López Ridaura en su momento. Salvar vidas detectando casos sospechosos de COVID en la comunidad, identificando los signos de alerta temprana de gravedad en esos casos sospechosos para poder referirlos al segundo y al tercer nivel, donde los puedan tratar los especialistas en COVID-19 antes de que su salud se deteriore. Esta estrategia salva vidas también protegiendo a quienes sufren de hipertensión, de diabetes y de otras condiciones que exponen a quienes lo padecen a formas graves de COVID-19. En este sentido, se busca que estén bajo control en sus domicilios, que no tengan que desplazarse a los hospitales para buscar sus medicamentos, donde tanto en su traslado como una vez en las unidades de salud pudieran contagiarse. Además, y ahí está la importancia fundamental de la promoción de la salud, se puede ser más eficaz en cortar la transmisión de persona a persona al llevar los mensajes de comunicación de riesgo del nivel nacional y del nivel estatal al nivel territorial y a los municipios, adaptándolos a las particularidades culturales, étnicas, sociales y económicas tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales más alejadas. Esta estrategia permite también potenciar el mantenimiento de los servicios esenciales desde el primer nivel de atención, como son, por ejemplo, la vacunación, que no debemos dejar caer. En otros países, como fue el caso de China al inicio de la epidemia, las tasas de cobertura bajaron a menos de 30%.
Eso tenemos que tomarlo como lección y evitar que suceda en México y en el resto de los países de la región. El seguimiento y la atención al embarazo y el puerperio, para evitar que se sigan sumando muertes maternas por COVID-19. Los servicios de lucha contra las arbovirosis, como el dengue, desde el primer nivel de atención, deben ser reforzados y potenciados, sabiendo distinguir los síntomas de dengue y de COVID-19 para aportar los tratamientos que sean pertinentes según sea una u otra de estas enfermedades. Y así hay una serie de otros servicios esenciales que hay que mantener y continuar a implementar. La tercera razón de la importancia de esta estrategia es su capacidad para articular la implantación de la transformación del sistema de salud para garantizar el derecho a la salud, los servicios médicos y los medicamentos gratuitos, construyendo un sistema que sea más moderno, más eficiente y más solidario, que tenga como base este enfoque de atención primaria de la salud, que sigue siendo la recomendación más importante que tenemos desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para los sistemas tanto de los países de ingresos altos, medianos o bajos, es decir, para todos los países. La APS centra sus esfuerzos en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, como ejes articuladores de un modelo enfocado en las personas, en sus familias y en sus comunidades, es decir, sistemas de salud que no solo estén enfocados en hospitales, que por cierto son muy importantes, y la reconversión hecha durante esta pandemia lo demuestra. Pero los hospitales no deben de ser la única preocupación de los sistemas de salud. Los hospitales de segundo y tercer nivel, las especialidades deben cuidarse, deben desarrollarse, deben expandirse, deben financiarse mejor, pero deben ser acompañadas también de una organización nueva de los servicios de salud, una organización en redes integradas, donde el primer nivel de atención resuelva todo lo que pueda resolver y refiera a quienes lo requieran, según su condición, a los niveles de mayor complejidad, donde se le pueden brindar los servicios especializados más complejos que pudieran necesitar. Un sistema que se desarrolle en base a estos principios será un sistema más universal y más resiliente, que garantice mejor el derecho a la salud y que será capaz de enfrentar tanto la COVID-19 como los demás problemas de salud que afectan a los mexicanos y las mexicanas. Señor gobernador, señores subsecretarios, la OPS está a disposición para acompañarlos en este importante esfuerzo. ¿Y cómo estamos acompañando? Desde la cercanía a los estados y en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud Federal. Por eso estamos aquí hoy día, por eso estuvimos en Tabasco, por eso estuvimos en Chiapas, por eso seguiremos estando con ustedes. En esto no quisiera dejar de mencionar a los municipios. Su importancia en la implementación de este enfoque de atención primaria de la salud que posiciona en el territorio salud en todas las políticas desde las comunidades es algo fundamental para el éxito de este enfoque. De manera que nos ponemos también a la disposición de los señores presidentes municipales y las señoras presidentes municipales para reforzar las capacidades en los territorios, en las fases de desconfinamiento que vamos a atravesar en los próximos meses. Lo repetimos una vez más, fases que vamos a tener que atravesar sin una vacuna aún y sin medicamentos que sean eficaces contra la COVID-19. Por último, y no por eso menos importante, uno de los temas que no debemos olvidar en esta estrategia y para lo cual también nos ponemos a disposición es la necesidad de proceder, a la par con su implementación, a su evaluación, para que se puedan ir sacando conclusiones sobre su impacto. Esto servirá, antes que nada, para modular la intervención como tal en los estados, pero también para dar a conocer esta experiencia para que los demás países de la región de las Américas puedan beneficiarse de lo que está haciendo México. Junto a la Subsecretaría de Salud Federal, la CONACYT, la Subsecretaría de Educación Superior, la OPS puede contribuir a conformar un potente equipo que contribuya a este esfuerzo de investigación-acción que dé los frutos que todos esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, el mensaje lo apreciamos mucho por venir de un colega muy querido, pero también por venir del organismo internacional especializado en el campo de la salud a nivel mundial y a nivel regional. Enseguida le pido amablemente a mis colegas y amigos subsecretarios Luciano Concheiro Borges y enseguida Víctor Suárez Carrera de la
Subsecretaría de Educación Superior, el primero, y de la Subsecretaría de Competitividad y Autosuficiencia Alimentaria, si nos dan puntualmente su mensaje. Con el permiso del señor gobernador Miguel Barbosa y del subsecretario Hugo López-Gatell, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Yo quisiera empezar destacando que la Secretaría de Educación Pública, como ha mencionado el secretario Moctezuma, saluda a las maestras y maestros, a los padres de familia, que son los verdaderos héroes de esta cruzada por la educación en medio de la pandemia. Particularmente quiero yo, como subsecretario de Educación Superior, saludar a las instituciones de educación superior por la forma en la cual han apoyado la construcción de un sentido de Estado ampliado, esto es, de la territorialización de la acción de la gobierno en general, pero de lo que sería la sociedad también expresada a través de las instituciones. Básicamente, por favor, la que sigue, sí hemos hecho 3 grandes acciones que nos parece a nosotros fundamentales. Uno es el acompañamiento de la Jornada Nacional de la Sana Distancia y el apoyo directo a las autoridades sanitarias y el auxilio también directo a la población. Esto es muy importante porque, por ejemplo, la distribución de las becas, los apoyos económicos por parte del gobierno mexicano se han dado en nuestras instituciones con la sana distancia. Tenemos la continuidad impresionante en el estado de Puebla de casi el 100% de la docencia y de la investigación, difusión de la cultura a partir de lo que le llamamos las TICUD, esto es las tecnologías de la información, de la cultura digital y de la comunicación. En esta perspectiva es muy importante que casi los 360,000 estudiantes del nivel superior han participado activamente desde sus comunidades, transmitiendo, construyendo lo que nuestro presidente llama la revolución de las conciencias. Las acciones de extensión y difusión de la cultura son particularmente importantes porque hoy la batalla central está contra las mentalidades negacionistas o con aquellas que no se apoyan en los métodos científicos, y hoy hay una disposición en nuestra sociedad, cosa que muchos no han entendido, para transformar nuestras mentalidades. La siguiente, por favor. Las instituciones de educación superior particularmente han trabajado en distintos niveles. Solo menciono esto de los cubrebocas, del gel, pero también la colaboración directa del Hospital Universitario con el IMSS, la realización de pruebas moleculares y serológicas, el trabajo en la atención psicológica a través de los teléfonos, médica y también jurídica, videos y spots del COVID-19 en 7 lenguas, que son las que se hablan en este estado, el trabajo de difusión de campañas, y podríamos seguir enumerando diversos aspectos, pero nos interesaría, la que sigue y con esto termino, hablar de acciones fundamentales en este estado. Cuando decimos que el 34.5% de la población del estado de Puebla está en la educación, ya sea como estudiantes o como trabajadores, estamos hablando de más de un tercio, sí, que organizado como está la educación, puede dar un elemento de apoyo a la normalización, a la nueva normalidad en el plano económico, pero reforzando también las medidas de salud, de la sana distancia, y en ello estaremos trabajando. Queremos decir que desde el 5.5% de la población estatal en la educación superior tendrán aquí un aliado central para la construcción de lo que nuestro gobernador plantea como el pacto comunitario, que es un elemento central para la construcción
de otro tipo de gobierno, de la difusión y de la construcción de un fuerte sentido democrático. Muchísimas gracias. Ingeniero Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Alimentación. Señor Gobernador Miguel Barbosa, colegas del Gobierno Federal, de la OPS, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, buenas noches a todos, a todas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural participa activamente con los esfuerzos del Gobierno de México para enfrentar la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de coronavirus. Y en particular se suma a la estrategia transversal e intersecretarial para impulsar un modelo de participación local en salud comunitaria en el Estado de Puebla y en otras entidades de la República para fortalecer la acción del sistema público de salud. Y en particular, cómo en el Estado de Puebla estamos contribuyendo a un aspecto esencial que es la continuidad en la producción de alimentos y en la reactivación económica del Estado. Particularmente refiero al programa presidencial prioritario Producción para el Bienestar, que es lo que quiero compartir con ustedes. Adelante. Este programa busca apoyar la producción de alimentos saludables para el autoconsumo y el mercado regional y estatal, también apoyar las cadenas productivas, en particular de granos, café y caña de azúcar, y contribuir a la reactivación de la economía desde abajo para sostener este esfuerzo para contener y terminar con la pandemia en una perspectiva que puede ser de mediano y largo plazo y que no podemos dejar de continuar produciendo alimentos y reactivando las economías del Estado de Puebla. ¿Cómo hacemos este trabajo? Con apoyos productivos directos, acompañamiento técnico agroecológico, con crédito y acción de coordinación interinstitucional. Adelante. En el Estado de Puebla, a la fecha, hemos apoyado a 125,834 productores de granos básicos para apoyar su esfuerzo productivo con apoyo económico para la adquisición de semillas, de fertilizantes, renta de tractores, de yuntas, contratación de mano de obra, para impulsar la actividad productiva y tener la preservación de la producción de alimentos para el autoconsumo y para los mercados regionales y estatales. 14,206 productores de café. El Estado de Puebla es un importante productor de café. Estamos apoyando la continuidad del proceso de cultivo del café y estamos también apoyando a 6,471 productores de caña de azúcar. En total estamos apoyando al día de hoy a 146,000 productores. En este mes de agosto incorporaremos 10,000 productores más, 6,000 de granos, 2,000 de café, 2,000 de caña de azúcar, para apoyar este esfuerzo de los campesinos e indígenas que no paran en su actividad productiva en el medio de la pandemia de coronavirus. Adelante. Y nada más complementar que esta acción de dispersión de apoyos para la actividad productiva es acompañada con un esfuerzo de acompañamiento técnico para también apoyar no solamente la producción de alimentos, sino una transición hacia producción de alimentos saludables y con sustentabilidad de los recursos naturales, y también con un esquema de financiamiento apropiado, en este caso para café de muy bajo costo, 7% anual, para impulsar la reactivación de las actividades productivas en el Estado de Puebla. Y finalmente decirles que cuentan con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por instrucciones del doctor Víctor Villalobos, todo el apoyo al gobernador Miguel Barbosa y a los presidentes municipales para sumar fuerzas en los 3 órdenes de gobierno para apoyar la producción estatal de alimentos y la reactivación de las cadenas productivas del sector agroalimentario del Estado. Muchas gracias. Gracias, Víctor Suárez, subsecretario de Agricultura. Le pedimos al procurador agrario Luis Hernández Palacios y nos da la perspectiva de la Procuraduría. Muy buenas tardes, estimado gobernador Luis Miguel Barbosa, compañeros del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, amigos de los medios de comunicación. La siguiente, por favor.
La Procuraduría Agraria es una institución de servicio social instituida en beneficio de los campesinos del país y en particular del sector social del medio rural constituido por ejidos y comunidades. Dentro de sus principales atribuciones está la defensa de los derechos de los campesinos, pero no solo los derechos agrarios, sino los derechos humanos, y que esta pandemia los ha hecho visibles de una manera muy importante. Y el primer derecho humano es la vida, vinculado al de la salud. Y estos elementos serían imposibles de satisfacer si no cuidamos a la madre tierra y vinculamos el cuidado de la salud individual y colectivo con el cuidado y sustentabilidad del planeta para garantizar la vida en el planeta de esta generación y de las generaciones futuras. Por estas razones, la Procuraduría Agraria ha asumido el gran compromiso con entusiasmo de participar en este proyecto de impulso del desarrollo comunitario a través de la salud, el agua y la alimentación, en donde la Procuraduría Agraria, cuya atención social significa atender el 51% del territorio nacional, constituido por más de 32,000 núcleos agrarios, con cerca de 4,000 sujetos de derechos agrarios, a los que se suman otros 4 millones de titulares de otros derechos dentro de los núcleos posesionarios y avecindados, y que con sus familias suman aproximadamente 40 millones de mexicanas y mexicanos, ha atendido que este sector social, abandonado por el neoliberalismo, sumido en la pobreza y el envejecimiento, requiere de hoy de una atención especial para impulsar no solamente las acciones de prevención, mitigación y atención de la salud comunitaria, sino fomentar la recuperación de la memoria alimentaria, de las tradiciones de los alimentos de nuestros pueblos originarios y de nuestros campesinos, que en la falsa modernidad que el neoliberalismo nos impuso, fueron sustituidos por bebidas venenosas embotelladas y por comida chatarra, y que es la base de la fragilidad de la salud del pueblo mexicano. En esa perspectiva, nos proponemos desarrollar un proyecto de participación en donde fundamentalmente seamos el enlace de los 3 niveles de gobierno con los núcleos agrarios en el país. La siguiente, por favor. En el estado de Puebla, la superficie total que implican los núcleos agrarios corresponden al 45.4%, que equivale a 1,206 núcleos agrarios en los 217 municipios del estado, con 197,565 sujetos agrarios, de los cuales quiero destacar la presencia del 29% de ellos, que son mujeres campesinas con derechos acreditados, y un número igual que son mujeres que cultivan la tierra, hijas y esposas de campesinos titulares de derechos que no han sido reconocidas como tales y que estamos trabajando para su reconocimiento. La siguiente, por favor. Para ello, la Procuraduría Agraria en el estado cuenta con una representación, 5 residencias en donde colaboran 30 visitadores agrarios, 9 abogados y un alto número de jóvenes becarios construyendo el futuro y becarios campesinos. Es el primer estado en donde hemos iniciado la recuperación del becario campesino, que son jóvenes originarios de los núcleos agrarios, a que se les dota de una beca para que se tengan un proceso de formación y de participación en los programas de la Procuraduría. La siguiente, por favor. Lo que aspiramos a desarrollar, y lo hemos ofrecido el día de hoy al señor gobernador y a los alcaldes de este estado, es constituir un instrumento de integración en que, a través de los programas de los 3 niveles de gobierno,
seamos un vínculo eficaz a la totalidad de los 1.206 núcleos agrarios del Estado. Desde que inició la pandemia, la Procuraduría Agraria visualizó que el sector más vulnerable y alejado de atención médica era el sector rural y en particular los núcleos agrarios, y establecimos una comunicación con el señor subsecretario López-Gatell, a quien rendimos un informe de alerta temprana de los 32,000 núcleos del país, estado por estado, que nos ha permitido desplegar acciones de salud comunitaria en núcleos agrarios y en pueblos que carecían de instrumentos sanitarios por las condiciones de la salud pública que todos conocemos. Nuestro primer compromiso es mantener y mejorar este sistema de alerta que estamos trabajando con el equipo del doctor López-Gatell y que pronto daremos a conocer, que permitirá no solamente mapear y detectar de manera oportuna, sino establecer la detección de los problemas vinculados al COVID, pero de los problemas generales sanitarios y de alimentación. En segundo lugar, el ser portadores de un mensaje hacia los núcleos agrarios, hemos construido una red de comunicación a través de medios virtuales, fundamentalmente la telefonía celular y sus instrumentos, que nos permiten hoy obtener la información de los núcleos, pero el siguiente paso que hemos acordado con el doctor López-Gatell es la transmisión de cápsulas sanitarias, no solamente de prevención del COVID, sino de orientación general de salud alimentaria. En tercer lugar, la participación en las mesas interinstitucionales para traer a ellas las demandas y solicitudes de los núcleos y articularla con el despliegue de los programas institucionales de los 3 niveles de gobierno. Por ello, requerimos ser un enlace eficiente entre los órganos de representación, comisariados ejidales, comités de vigilancia, con las autoridades municipales como primera instancia de gobierno, pero también con las estatales y las federales. Desarrollar las reuniones de información y capacitación que se requieran para que haya una capacitación dentro de los núcleos en la perspectiva de crear comités de salud comunitarios en cada núcleo agrario y que sean reconocidos en el reglamento interior, y legitimar en los reglamentos los diversos comités existentes de salud impulsados por las instancias de los 3 niveles de gobierno. Y apoyar también a través de la estructura territorial el levantamiento de censos o cualquier instrumento informativo que se requiera para consolidar los programas sanitarios del gobierno federal, y un acompañamiento permanente en las acciones de difusión y capacitación para rescatar este sentido fundamental de preservar la vida social, comunitaria y de conservación del planeta en los núcleos agrarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador Agrario. Le pido atentamente al doctor Juan Antonio Martínez García, secretario de Salud del Estado de Puebla, si puede darnos un mensaje de cierre y pasamos a preguntas y respuestas. Sí, buenas noches, gobernador, secretario López-Gatell, maestro Zoé, subsecretarios, medios de comunicación, al amable auditorio, muy buena noche. El día de hoy, doctor López-Gatell, desde muy temprano, una mesa de trabajo, compartimos experiencias, algunas divididas y otras en un consenso, pero a lo que nos lleva a esto es que el trabajar en conjunto entre la Federación y nosotros hacemos mucho más eficiente todas las conductas, procesos y todas las medidas para intentar mitigar el COVID. Y por supuesto que antes de dar la despedida, el compromiso por parte del Estado para unirnos a este proyecto de salud comunitaria sin pedir nada a cambio, más que el bienestar de toda la población. Les agradecemos mucho su presencia, van a ser muchas veces y van a estar en contacto
con el doctor Cristian de la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Ya hicimos una comunión y hay que aprovecharla, tanto nosotros para ustedes y ustedes para nosotros. Desde esta bellísima ciudad les damos la bienvenida y la despedida de esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez García, secretario de Salud del Estado de Puebla. Ahora sí abrimos a preguntas y respuestas. Usted, por favor. Seguimos con la compañera. Buenas tardes. Sana distancia, me quito el... Doctor, en los últimos meses lo hemos visto con un activismo pues bastante evidente en diferentes estados de la República en donde usted ha estado. Hemos visto que el personal médico se le acerca, le tiene simpatía, le pide que se tome fotos con ellos. Y desde luego hay quienes dicen que usted ya pues está alejado un poco de la ciencia y más metido en la actividad política. Enfáticamente le pregunto, ¿al subsecretario de Salud del Gobierno Federal le interesa aparecer en las boletas del 2021 o el 2024 o se va a quedar en casa? Esa es una. Y la otra, desde este estado emblemático, ¿qué le responde a los 10 gobernadores que han hecho un pronunciamiento pidiéndole su renuncia? Muchas gracias por sus preguntas. La primera, que es de índole personal, la contesto de la misma manera que le he contestado muchas veces, y es mi convicción. El trabajo que hace una persona servidora pública es lo relevante. La contribución que uno tiene, en la medida en que dedique el esfuerzo necesario para orientar sus capacidades con las que se ha formado, su experiencia, a hacer el bien público. Esto es importante verlo. Los funcionarios y funcionarias públicas tenemos responsabilidades específicas que están contempladas en las leyes, diversas leyes, reglamentos, etc. Y una cosa que frecuentemente se confunde es la actividad de una persona funcionaria para, por ejemplo, proponer o diseñar o implantar o supervisar políticas públicas. El artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud da un mandato específico a la persona titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que en este momento soy yo, para proponer políticas públicas al secretario de Salud y a su vez, si las aprueba, para que se implanten y se ejecuten. Entonces, esa es la única connotación de la palabra política en mi persona, en la medida en que soy un funcionario técnico que la ley me mandata a proponer políticas públicas. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política. ¿No le interesa participar en las ya se lo digo, del 2021? Soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica, mi formación es técnica y a eso me dedico y me dedicaré. ¿Qué le responde a los 10 gobernadores que se han pronunciado pidiéndole su renuncia? Me parece una pregunta útil. Hoy posiblemente algunos lo saben, un grupo de 10 gobernadores, aparentemente 10, se habían pronunciado en referencia a que me debía yo sustraer del encargo que tengo porque les incomoda las decisiones que he tomado. Lo primero que puedo decir, no en respuesta a ellos, sino al público, es que no son 10, son 9, porque el gobernador Javier Corral se ha deslindado de esta carta y ha explicado públicamente en su Twitter hace unos minutos que él no fue consultado sobre este documento. Entonces, de entrada, una carta que involucra el nombre y el prestigio de un gobernador, en este caso además un gobernador ejemplar, competente, que ha tomado una postura de enorme responsabilidad en términos de la conducción técnica de la pandemia de COVID en Chihuahua, pues me parece que es ya de entrada un elemento indicativo del carácter de esta proclama de los 10 gobernadores. Y lo que nos hace pensar, por otro lado, es lo siguiente. Todas y todos, yo creo que toda la humanidad, todas las personas que vivimos en el planeta, estamos enfrentando una situación inusual. En 100 años no se había presentado una condición como esta, una condición de salud tan retadora,
con repercusiones sobre la salud y la vida, tanto como repercusiones económicas y sociales. En este sentido, me voy a permitir quitarme mi cubrebocas para expresarme más claramente. En este sentido, es natural, es parte de la naturaleza humana, que todas y todos, y estoy seguro que estos 9 gobernadores tienen distintos sentimientos, distintas percepciones que pueden causar frustración, angustia, preocupación, sentimientos de enojo ante la realidad, dado que las decisiones específicas de ellos y de los otros gobernadores, de los otros 23, involucran el éxito o el no éxito del manejo de la epidemia, porque ellos son autoridades sanitarias de acuerdo a la Ley General de Salud. Entonces es natural que eso implique una carga también, y les expreso mi respeto, como lo he hecho en múltiples ocasiones. También los gobernadores son autoridades políticas y administrativas, entonces sus decisiones también involucran el deber de cuidar la economía y la sociedad de los estados. Y eso desde luego puede causar un gran estrés, porque como lo hemos explicado una y otra vez desde una perspectiva técnica, el balance entre proteger la salud y la vida a través de el confinamiento que disminuya los contagios y del otro lado el efecto negativo secundario que implica la perturbación económica y social por el confinamiento, no hay una fórmula única para resolverlo, y en cada una de las entidades federativas se van resolviendo de acuerdo a las decisiones. Aquí tenemos un excelente ejemplo con el gobernador Barbosa, y es justo lo que hoy nos da un enorme gusto constatar, este esquema del pacto comunitario en Puebla, que involucra transversalmente a todos los agentes sociales y administrativos del Estado, que involucra además a los poderes municipales. Vimos una muestra clarísima de un compromiso de los presidentes y presidentas municipales alineados a las disposiciones del gobierno estatal, y por supuesto las disposiciones del gobierno estatal perfectamente estructuradas, un plan de desconfinamiento muy bien organizado que considera el balance de estas dos cosas. Entonces, regresando a la proclama de estos 9 gobernadores, lo que decimos es nuestro respeto. Podemos entender el sentimiento y las dificultades que enfrentan, podemos entender que a veces resulte más fácil tratar de identificar en el otro, en este caso un otro que es una persona, el desfogue de esas inquietudes, pero le seguimos expresando nuestro absoluto respeto en tanto que son los titulares del poder constitucional de las entidades federativas que gobiernan. Y ojalá que podamos seguir colaborando como ha ocurrido hasta ahora. Gerardo López Conde, de Noti 13, Grupo La Visión México. Gracias. La compañera estaba a continuación. Hola, buenas noches. Mari Carmen Hernández, reportera del Sol de Puebla. Profundizar un poco sobre la pregunta de mi compañero, porque no solamente esta inquietud ha sido por parte de 9 gobernadores, incluso también ha habido otros como el de Baja California, la propia de la Ciudad de México, incluso el gobernador de Puebla en su momento ha dicho que se respeta el semáforo epidemiológico, sin embargo se van a tomar propias decisiones. ¿Qué está haciendo falta por parte de la Secretaría Federal para poder lograr esta integración? Porque parece que no se ha logrado concretar estos proyectos, pareciera que no siguen encaminados a un mismo camino y es muy recurrente esta situación. Eso por un lado. En el plano de Puebla, hemos visto que desde hace 4 meses que inició la pandemia en la entidad hay una discrepancia muy alta en los números. Usted incluso ya lo ha comentado varias veces, ha comentado que los estados no siempre entregan la información a tiempo en la plataforma nacional y eso deriva a que haya una gran diferencia. Eso quiere decir que en el caso específico de Puebla sigue sin entregar los datos a tiempo, en forma, porque sí es muy grande esta diferencia. ¿Cuándo podríamos encontrar pues esta empatía de números, de cifras y de proyectos para hacer frente a la pandemia? Gracias. Con mucho gusto lo comento y de hecho lo vuelvo a explicar porque esto lo hemos tratado una y otra vez. Sobre la primera idea, le puedo decir lo que es mi propia experiencia. Yo provengo del mundo académico, del mundo técnico, del mundo científico.
Y en este espacio, pero pienso que también en cualquier otro, discrepar no implica pelearse, no implica tener diferencias irreconciliables. Tener diferentes puntos de vista enriquece. Así se hace la ciencia, se discuten los proyectos, se discuten los resultados, se analizan y alguien puede tener un matiz respecto a otra persona y al final eso construye. Y es sumamente importante que, como se ve en la enorme mayoría de la sociedad mexicana, la enorme mayoría, existe un consenso sobre dónde debemos dirigir nuestra atención, unidos y unidas. Se trata de una respuesta de Estado, no es una respuesta del gobierno federal o de los gobiernos estatales o de los gobiernos municipales, es una respuesta de todo el Estado nacional. Y esto es gobierno, sociedad, sector público, privado, social, etcétera. Entonces, no es inusual, y esto me lleva a la respuesta a la segunda pregunta, que ciertos actores sociales, a veces expresados a través de los propios medios de comunicación, quisieran identificar otros temas, quizá políticos, quizá económicos, que estén en debate respecto a la epidemia de COVID. Pero no es así. El presidente López Obrador lo ha dicho en innumerables ocasiones, lo ha dicho ante mandatarios de otros países, por ejemplo los del grupo G20, nos lo dice a nosotros como sus subalternos directos. La conducción de esta epidemia, al menos en México, es una conducción técnica, es una conducción basada en ciencia, basada en evidencia, y ese es el ambiente que tenemos. Sobre los datos, un poco pasa lo mismo. Quizá para una persona que no tiene una familiaridad con la epidemiología, de repente quisiera encontrar un gran problema en una discrepancia de datos. Desde la perspectiva técnica no es así. Hay múltiples razones, la fecha de corte, la hora de corte de la información, el enfoque de la información de la que se trata, y esos matices, desde el punto de vista técnico, no son matices, entendemos perfectamente de qué se trata y no hay ninguna discrepancia en el fondo de la sustancia. Puebla, responsablemente, estoy seguro que por instrucción del señor gobernador y sin duda por el doctor Martínez como líder del sector salud, puntualmente entrega toda la información en todas las plataformas y mantiene actualizados los registros. La reunión de trabajo técnico a la que se refiere el doctor Martínez nos permitió ver una vez más que se está haciendo un buen trabajo y es el que ya veíamos reflejado a través de los datos que se concentran a nivel nacional. Gracias. Por favor. Estaba la compañera, perdón. Bueno, gracias. Claudia Espinosa, de Informativo 102 y corresponsal del Heraldo de México. Quisiera preguntarle específicamente la diferencia que usted habla, son 1.205 casos acumulados y son 504 defunciones. Si bien esto es por cuestiones técnicas, para la toma de decisiones del semáforo, ¿qué datos toma? ¿Los que tiene el gobierno del Estado, que son los que reflejan el pulso actual, o los del gobierno federal que están retrasados por esa cantidad que ya le mencionó con la información que tienen? La segunda es respecto al apoyo que se ha entregado a Puebla en el transcurso de este tiempo. La Secretaría de Salud tiene actualizado hasta abril únicamente en su comunicado 114, 288.397 artículos de parte del INSABI directamente hacia Puebla entre diversos tipos de insumo. ¿Qué apoyo en específico se le ha dado a Puebla? ¿Cuándo llegará? ¿Si habrá ventiladores? ¿Cómo se puede garantizar, dado que está pues en una de las zonas que no ha bajado en niveles de contagio? Y al director del IMSS-OE, preguntarle cómo va esta reconversión. ¿Por qué se hizo la reconversión hasta ahorita si de por sí la entidad tenía una baja en el número de camas con la situación de San Alejandro? ¿Sí hay suficiencia? ¿Cuántas camas en total del IMSS en específico, porque sabemos la de la Secretaría de Salud, se tienen para atender a esa población? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sobre las dos primeras, le preciso, porque usted hace una afirmación de que en Puebla no han bajado los contagios. Hemos explicado múltiples veces, pero lo hago con todo gusto nuevamente. Eso mismo. Aquí lo que vemos es la velocidad de cambio de la epidemia. Y Puebla, de hecho, es uno de los 14 estados ya que han tenido disminución en la velocidad de incremento de sus epidemias, hasta llegar a puntos donde incluso descendió la curva epidémica. Y estas curvas epidémicas, como le expliqué ayer con cierto detalle, no debemos tener la expectativa, usted, ciudadana, ciudadano, no tenga la expectativa de que es una disminución progresiva y constante.
Así no funciona esto, así no ha funcionado en España, Francia, Alemania, Italia, Corea, Singapur, Japón. En ningún país ha funcionado así, ni va a funcionar así en México, en donde tengamos un descenso continuo. Lo que vamos a estar viendo es justamente el fenómeno que vemos en muchas entidades y que veremos en Puebla también. Disminuye, necesitamos desconfinar para activar la economía y la vida pública, y puede haber un pequeño repunte, y después hay que hacer una reducción de la movilidad en el espacio público y volver a bajar, y así, en forma de una escalera, de un zigzag, hasta que eventualmente desaparezca la epidemia. Respecto a los apoyos que usted habla, los mismos datos, los datos que tenemos nosotros provienen de los estados, todos los datos. En el caso de Puebla son datos totalmente actualizados día a día. Los cortes de información se hacen cada 24 horas. Respecto a los apoyos, básicamente es el mismo apoyo que le damos a todos los estados cuando lo solicitan. Si existe una carencia de ventiladores, se apoya y se consiguen ventiladores. Puebla no ha tenido carencia de ventiladores, de hecho tuvo un aprovisionamiento temprano, utilizó el mecanismo de reparación de ventiladores que coordinó el maestro Juan Ferrer en el INSABI con el apoyo de la Secretaría de Marina y los demás apoyos que se han necesitado. Personal, Puebla ha tenido también, como los 32 estados, y la Federación, una dificultad por el hecho de que una parte muy sustancial de nuestro personal de salud tiene alguna condición de salud o es mayor de 60 años y por su seguridad sanitaria se ha mantenido fuera del campo COVID. Sin embargo, hoy lo constatamos, por lo que nos explicaron, tomaron una decisión muy inteligente de crear un centro virtual, en donde este personal, que además es médicos, médicas muy talentosos, con una enorme experiencia, han estado apoyando 24 horas al día, los 7 días a la semana, para asesorar por una vía remota de telesalud, de telemedicina, las operaciones diagnósticas y terapéuticas. Le damos la palabra al maestro Zoe Robledo para que comente. Sí, con mucho gusto. Primero, yo creo que hay que distinguir entre reconversión y expansión, porque la reconversión empezó hace ya meses en Puebla. La reconversión significa que en las instalaciones hospitalarias se dedican camas exclusivamente para atender el COVID. No acaba de empezar, desde luego que no, lleva ya meses. ¿Dónde nos hemos reconvertido? En todos los hospitales generales de zona del estado y en la UMAE de especialidades. Hoy, en la suma de todos estos, tenemos 116 camas en la UMAE, 42 camas destinadas a COVID en el Hospital General de Zona 5 de Metepec, 61 camas en el de Tehuacán, 124 en la Margarita y 15 en el Hospital General de Zona 23 en Teciutlán. Adicional a eso, se han hecho otras estrategias. Y hace 15 días más o menos, el 15 de julio, estuvimos aquí y se echó a andar en una unidad de medicina familiar, la número 6, si no me equivoco, un hospital temporal, pues semifijo, del modelo CEMEX que hemos llevado a todo el país. 40 camas adicionales en ese hospital que ya está recibiendo a pacientes convalecientes por COVID. Adicionalmente a eso, de hecho mañana voy a hacer una supervisión para la ampliación que se tiene en el Hospital de la Margarita, una ampliación que venía desde antes del COVID de 50 camas, que todavía no entra en operación, pero está por entrar en operación en los próximos días. Adicionalmente a eso, en la Margarita también todo el piso de gobierno, nos acompañó el gobernador a inicios de año, lo convertimos en 60 camas para hospitalización. Adicionalmente a eso, hemos hecho también movimientos de pacientes de Puebla a la Ciudad de México, en particular al Autódromo. Firmamos un convenio con el Hospital Universitario también de intercambio de servicios. Firmamos otro convenio para poder enviar a pacientes sobre todo a mujeres embarazadas a hospitales privados que nos permitiera seguir reconvirtiendo camas. Hasta este momento hemos tenido 605 atenciones referidas entre partos, cesáreas y otras intervenciones quirúrgicas no graves. Además a eso, pues nosotros hemos estado dando incentivos económicos a nuestro personal. Ha sido muy larga la pandemia para ellos que están trabajando.
son cerca de 26 millones de pesos solo de pago de bonos COVID. Hemos contratado a 409 nuevos personales de salud que tienen un contrato por tiempo determinado, notas de mérito y bueno, un número muy importante de insumos y EPPs que se cuentan en los cientos de miles entre respiradores KN95, respiradores N95, guantes, cerca de 500,000 de cubrebocas. Entonces, sí quisiera aclarar, la reconversión empezó hace mucho, se lo puede preguntar a cualquier personal de salud del seguro social. Ahora, eso no nos detiene, seguimos creciendo. Nuestra meta es llegar a cerca de 450 camas del Seguro Social destinadas a COVID. Miren, esa es una estrategia que se estableció a partir de un elemento. A la hora de ver qué estaba pasando en los países europeos, en donde a partir de estos criterios bioéticos sobre uso de recursos escasos en una pandemia, en donde se tenía que determinar a quién sí y a quién no, otorgarle una cama o poder tener un ventilador, la estrategia mexicana fue diferente, fue crecer y crecer para poder tener en todos los lugares, en todos los estados, e incluso en los escenarios más pesimistas, la capacidad instalada. Por eso hemos seguido creciendo y sabemos que en el caso de Puebla el gobierno del estado ha hecho una reconversión también extraordinaria. No es así en todos los estados, pero en Puebla sí. Entonces, creo que son muchas medidas y muchas estrategias que se tienen que tomar. La próxima, ¿dónde estamos nosotros ahorita? En nuestro mayor punto de trabajo es en la ampliación de estas 40 camas adicionales en el estacionamiento de la Margarita. Y adicionalmente a eso, pues lo que expuse al principio, en los 7 hospitales rurales del IMSS Bienestar. Entonces, sí ha habido una inversión importante, pero no lo vemos como un gasto, lo vemos como un objetivo a alcanzar, que no se nos saturen los hospitales y que todos quienes lo requieran pues tengan una cama. Y si hace falta, pues vamos a seguir reconvirtiendo más camas en donde sea necesario. Muchas gracias. Vamos con una persona atrás, usted allá de la máscara, tan amable, y luego la compañera. Gracias, subsecretario. Buenas noches. Fernando Castillo, reportero de Municipios y Controversia Puebla. Subsecretario, me gustaría saber, si bien Puebla se coloca todavía en la posición de semáforo rojo, me gustaría saber para cuándo existe esta disposición o para cuándo tienen ustedes proyectado que Puebla pasará a semáforo naranja y hasta que haya estas condiciones, debido a que los sectores empresariales pues están presionando demasiado para que se reactive la economía. La segunda pregunta es cuándo a la Federación va a destinar estos recursos extraordinarios que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la pandemia. Y la tercera pregunta sería para el director del IMSS. Director, me gustaría saber para cuándo van a iniciar los trabajos de la reconstrucción de San Alejandro, la demolición y reconstrucción, ya que es una urgencia que están solicitando los derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y también el pasado 14 de julio se dio un caso de un cambio de un cuerpo en el hospital de Tehuacán. A ver si usted tiene información al respecto. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. El semáforo, insisto, es un instrumento técnico que nos permite el monitoreo continuo, día con día, de la evidencia sobre cuál es la trayectoria de la epidemia. La trayectoria le llamamos al cambio en el tiempo y al cambio en el espacio, ya sea que va disminuyendo la velocidad a la que ocurren los contagios o va aumentando, o la velocidad a la que se propagan en el territorio. No es correcto desde el punto de vista técnico anticipar con demasiada antelación predicciones. Esto, para un símil, es como el monitoreo ambiental. Uno no puede predecir con demasiada anticipación cómo va a estar el estado del tiempo, si va a ser frío, calor, soleado, lluvia, con demasiados días de anticipación. Entonces, lo vamos informando, por eso cada semana. Lo que sí podemos decir es que en el estado de Puebla, y es lo que le comentaba a la colega hace unos minutos, hemos visto una buena organización de la respuesta, hemos visto un riguroso
manejo de la epidemia en términos de las medidas de confinamiento, de sana distancia, y en la parte del sistema de salud han ido avanzando de acuerdo a un plan de escalamiento y reconversión que fue planteado desde el inicio. Entonces, esperamos que en su momento esto permita que se empiecen a abrir las actividades económicas y sociales, de acuerdo también a un plan de desconfinamiento que vamos a estar trabajando por instrucción del gobernador Barbosa con la secretaria de Economía del Estado y el secretario de Salud del Estado para ir identificando esas oportunidades. Muchas gracias. Sí, y de manera muy breve, efectivamente uno de los principales problemas en términos de atención médica del Estado de Puebla es que desde el 2017, después del sismo de septiembre, el Hospital San Alejandro pues estuvo desde entonces sin habilitarse y con muchos ires y venires respecto a qué iba a ocurrir. Estuvimos ahí con gente de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque también, desafortunadamente, por el modelo anterior, hasta las demoliciones se convertían en una oportunidad para hacer negocios malamente por parte de empresas constructoras que licitaban bajo, pero después buscaban generar y firmar convenios de ampliación y terminaba costando mucho más cara, a veces hasta una demolición que el inicio de una nueva obra. Por eso decidimos hacerlo con las Fuerzas Armadas, que de hecho nos acaban de ayudar también en Zaragoza. ¿En dónde estamos ahorita? En la demolición, sí, como muchas otras cosas, se detuvo en los procesos con la Secretaría de la Defensa. Nuestra coordinación de infraestructura de nivel central está realizando todo lo que corresponde en términos de trámites. Ha habido también buena comunicación con otras autoridades. Conciliamos recientemente todos los trámites de obra para poderlo hacer de inmediato, porque pues estaba pendiente la demolición para poder empezar a construir. Incluso estamos en una conversación con los propios ingenieros militares con la posibilidad de que ellos sean quienes levanten la obra, porque la verdad que tienen unos niveles de eficiencia, rapidez y costo-beneficio muy buenos. Tenemos también ya una carta intención del municipio de Amozoc, donde también hay una parte que se construiría allá, porque lo hemos dicho, la intención es hacer de lo que era San Alejandro 2 hospitales, ya no un hospital tan grande de 415 camas, sino 2 hospitales de 240, me parece. Respecto al otro tema, que me parece que es una información que salió hace como un mes, se aclaró en su momento, no hubo cambio de cuerpo, lo que ocurrió fue que había una persona con el mismo nombre y apellido de otro paciente y se le informó a los familiares de inmediato y se corrigió el error porque sí se entregó información equivocadamente, pero no fue un cambio de cuerpo, fue información errónea sobre 2 personas que se llamaban igual. Gracias, maestro Zoe. Vamos con usted, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Iván Reyes, reportero de Diario Cambio. Subsecretario, si tantos problemas hay con este tema del semáforo y algunos gobernadores, como los 9 que hoy le piden su renuncia, ¿por qué no se plantea volver a realizar la Jornada Nacional de Sana Distancia y que la Federación sea la autoridad única en este tema? Y finalmente, para el director del IMSS, Zoe Robledo, ¿se tiene contemplado habilitar alguna otra unidad temporal aquí para Puebla para desahogar la alta demanda que ya presentan las unidades de aquí del IMSS? Eso sería todo, gracias. Con mucho gusto. No hay esto que usted dice, hay tanto problema, insisto, es una verdad construida. Yo sé que es parte del oficio periodístico hacer una afirmación, no necesariamente con evidencia, para ver qué responde la persona que se entrevista, y respeto su trabajo, por supuesto. Podemos decir, ha sido muy constructiva la relación con los gobernadores, todos, incluido nuestro anfitrión esta noche, por supuesto, y existe opiniones que enriquecen. Y otra cosa que también podemos aprender de ello es la democracia. En términos de una nación, sería sumamente preocupante si no hubiera pluralidad de versiones y de visiones sobre las cosas. Qué bueno que haya pluralidad. Y eso para nosotros
en el Gobierno de México es un baluarte de la vida pública y lo vamos no solamente a respetar siempre, sino a estimular cada quien en su campo de responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Lo que se generó por consenso, que es el Consejo Nacional de Salud, que lo preside el secretario de Salud, mi maestro, el doctor Alcocer, convocará a una reunión de trabajo técnica en la próxima semana. En este consejo participan los 32 secretarias y secretarios de salud de los estados, participa el director general del IMSS, del ISSSTE, la gerencia médica de Pemex y de las Fuerzas Armadas. Y vamos a construir siempre sobre la realidad, sobre la evidencia y sobre la ciencia para tener los mejores instrumentos técnicos. Le damos la palabra al maestro Zoe Robledo. Sí, la parte que corresponde en este momento, más allá de otra construcción de otro hospital temporal como el que tenemos en la UMF número 6, el nuevo que acabamos de habilitar, es en los propios hospitales. Lo comentábamos hace un rato con el gobernador Barbosa, estamos viendo si en el hospital de especialidades o incluso en el especialidades de traumatología se puede llegar a requerir y estamos planteándolo así. También otra cuestión que es importante señalar, hay momentos en donde el tema de la reconversión, la parte más complicada de hacer es por falta de personal y ahí lo que estamos haciendo también es trayendo personal de otros estados, porque es una estrategia que hemos hecho desde el inicio. Incluso Puebla, hace algunos meses, una brigada de médicos y enfermeras poblanos fue a ayudar a la Ciudad de México. Ahora estamos viendo en lugares en donde ya están las tasas de contagio y las hospitalizaciones más bajas, poderlos traer para acá. Pero ya la siguiente reconversión sería después de la Margarita, que ese sí es completamente nuevo, son 40 camas adicionales. Lo que seguiría después de eso, si seguimos viendo saturación, es seguir reconvirtiendo en los propios hospitales y particularmente en las UMAES. Muchas gracias, maestro Zoe. Nos quedan 2 minutos, ya no nos da tiempo para atender otra pregunta. Quisiera cerrar con un mensaje sobre el propósito de esta visita. La transformación del Sistema Nacional de Salud de México en esta etapa se orienta por un modelo que se llama Atención Primaria de la Salud. Este modelo se estableció como propuesta hace 40 años y a lo largo de 40 años sistemáticamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha mantenido la vigencia de este modelo al incorporar los retos contemporáneos de salud de los países del mundo. Lo sigue recomendando. En abril de 2019 México tuvo el privilegio de ser la sede de la presentación de un informe sobre atención primaria de la salud que ratifica la vigencia de este modelo. Y esto se encuentra con una visión amplia de la salud que tiene que ver con el bienestar. La salud es una parte fundamental del bienestar y por eso en el Gobierno de México tenemos la aspiración de construir un estado de bienestar. Y esto implica hacer una transformación del Estado para que sea un Estado que garantiza los derechos individuales y sociales en forma real. Eso además abre la puerta a una política multisectorial y por eso es que venimos con representación de múltiples sectores del gobierno nacional, pero además requiere la contribución de todos los órdenes de gobierno. Y por eso es que nos da mucho gusto y se lo agradecemos públicamente al gobernador Barbosa que nos reciba y que reciba con entusiasmo esta iniciativa, la haga suya, que se construya también con la colaboración de los poderes municipales y además en primera y en última instancia con la comunidad. Es decir, la colaboración de la sociedad es imprescindible. Y de momento esta iniciativa de acción local comunitaria se enfoca a responder con toda esta riqueza de acción de un estado de bienestar a la pandemia de COVID, pero a partir de ella se construye la salud y el bienestar enfocándonos en 3 elementos fundamentales: la salud, el acceso a agua y la nutrición saludable que nos permitirán tener mejores condiciones de vida, vidas más saludables y desde luego vidas
más duraderas. Muchas gracias, gobernador, muchas gracias a todas y todos ustedes, gracias a todos los compañeros y compañeras del gobierno y de las organizaciones internacionales de Naciones Unidas. Gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T. Es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica
del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.